Buenas noches, de nuevo, una nueva semana, ante ustedes el programa Debate a 3. Hoy me acompañan dos representantes de las corporaciones municipales del Ayuntamiento de La Laguna, don Gustavo Matos. Buenas noches. Buenas noches. Y don Francisco Mederos, del Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Güímar. Buenas noches. Yo le quisiera plantear a los dos, porque creo que ambos se dedican a las mismas responsabilidades, en los mismos ámbitos, en los respectivos municipios, un tema candente como podría ser todo el tema de la ordenación urbanística, pero en su combinación con el medio ambiente. ¿Cómo lo enfocan, por ejemplo, en el Ayuntamiento de La Laguna? Hombre, en La Laguna yo además lo enfoco desde la oposición, porque formo parte del grupo municipal socialista. En este sentido, la gente sabe, y es, digamos, algo conocido, que en La Laguna hubo un gran debate hace unos años, cuando tuvimos que aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna, en el que la pregunta que tú has hecho creo que tomó cuerpo, ¿no? Y en aquel momento hubo una movilización importante de los vecinos, de los ciudadanos, porque entendían que el plan general que se había puesto sobre la mesa en aquel momento no congeniaba bien con lo que era una idea de un municipio sostenible, de un municipio que tiene una zona agraria importante y de un municipio pensado desde una óptica diferente a la del cemento y a la del ladrillo, ¿no? Y creo que aquel movimiento vecinal al final sirvió de alguna manera como de llamada a las conciencias de los gobernantes. Y hoy por hoy el Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna, bueno, pues fue fruto de aquella intensa, digamos, forcejeo entre los ciudadanos y los gobernantes, aunque quedan, digamos, cuestiones por resolver, como por ejemplo el tema de la vega de La Laguna, cuya ordenación urbanística se había remitido a un plan especial que de momento pues duerme el sueño de los justos, ¿no? Cuando estamos hablando de una de las zonas agrícolas más importantes que le quedan a La Laguna y que, de cierto modo, le da identidad al municipio, ¿no? Creo que en ese sentido el gobierno de La Laguna, de la señora Lamas, tiene una asignatura pendiente, entre otras cosas, respondiendo a la pregunta que has hecho, respecto a ese plan especial de La Vega que no termina de llegar, ¿no? ¿Desde el punto de vista de Sí, la verdad que la pregunta que nos haces, o que en este caso, es bastante compleja. Nosotros en este momento acabamos de aprobar el Plan General de Güímar. Está pendiente solamente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y con los correspondientes 15 días pues estará en vigor ya y ya podremos dar alguna licencia. La realidad nuestra es absolutamente distinta a la de La Laguna. Nosotros éramos un municipio y seguimos siendo cabeza de comarca, en donde ocurrió un hecho importantísimo en la historia de nuestro municipio, que fue que la carretera general pues se hizo la autopista. Entonces Güímar se ha convertido en un sitio, en su momento que era tránsito obligatorio hacia el sur, y fomentó aquella actividad económica, aquella actividad agrícola, cultural, social, muy importante. En el momento que se desarrolla la autopista, pues ya deja de ser o tener la importancia que en aquel momento tuvo, porque ya la gente no pasa por el municipio. Incluso algunos hablan, y es cierto, tardamos tanto o más de bajar desde el propio núcleo urbano a la propia autopista que desde la autopista a Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, creo que eso es un hecho histórico y es real, y eso creo que ha marcado los destinos del municipio. Como te dije hace un momento, aprobamos hace muy poco el documento. Es un documento que no ha tenido polémica. Más o menos ha sido bastante consensuado en todos los aspectos. También tengo que decir, en honor a la verdad, que es un documento que también en el grupo de gobierno anterior pues ha habido mucho trabajo en ese aspecto, y que a mí como concejal de urbanismo en esta legislatura pues me ha tocado perfilarlo, que no ha sido poco, y presentarlo a lo que es a la sociedad guimarera. Y desde el punto de vista medioambiental, sí soy de los que creo en ese desarrollo sostenible, creo en el diseño de las ciudades. Hay una parte en donde nosotros como ciudad nos vincula el prototipo de ciudad que tenemos hecha, las calles pequeñas en algunas zonas, en otras anchas, pero no es menos cierto que hay mucho suelo en Güímar, mucho suelo que potencialmente es para urbanizarlo en el buen sentido de la palabra. No todo tiene que poseer cemento, sino también entendemos que debe haber muchas zonas verdes, debe de haber mucho esparcimiento para la sociedad, para la gente que lo pueda disfrutar, y creo que es el momento de que nosotros diseñemos algo distinto en Güímar de lo que podemos ver en el entorno, ¿no? Yo creo que en ese aspecto estamos trabajando. Y por otro lado, todo Tenerife, toda Canarias conoce el problema que tenemos con los áridos, que han sido
durante los últimos 50 o 30 o 50 años, pues los que han contribuido a desarrollar otras zonas de la isla de Tenerife, y paradójicamente eso no ha revertido en nuestro municipio. Y creo que todavía eso es algo que venimos arrastrando, que va en vías de solución, pero de una solución muy lenta, y que espero que en un relativamente corto de tiempo pues se vaya solucionando y dándole a Wimar el empaque que le hace falta en el contexto de la isla de Tenerife, ¿no? Recientemente en los medios de comunicación escritos se han manifestado dos posiciones, una empresarial y otra de corporaciones municipales, pero que yo he observado que tienen un nexo común, y es que, por un lado, por el sur se grita de la necesidad, algún empresario sí lo ha dicho, de que se aglutinen todos los municipios con una sola voz, y por otro lado, la política hacen el mismo planteamiento en cuanto a la zona norte. ¿Qué puede ocurrir para dos municipios como ustedes que no están ni en el borde del sur, propiamente dicho, ni en el borde del norte? Hombre, en La Laguna ahora hay un debate importante que tiene relación con lo que has planteado, porque La Laguna, para nuestra desgracia o para nuestra suerte, es un nudo de comunicaciones entre el norte y el sur de la isla. Eso nos genera un flujo de gente, de personas, que tiene un aspecto positivo, pero también un problema de tráfico importante. Te digo que hay en estos momentos un debate a colación de lo que también te dije en la primera de las intervenciones, que es la nueva fase de la vía de ronda y la vía exterior. Nosotros entendemos que son dos vías, por lo menos lo que es la segunda fase de la vía de ronda, absolutamente innecesaria. Y en cuanto a la vía exterior, entendemos dos cosas. La primera, no creemos que la potencia de esa vía sea la que se está planteando desde el gobierno municipal y desde otras instituciones del propio Cabildo Insular de Tenerife. Entendemos además esa vía exterior, que el trazado que se está proponiendo afecta a grandes núcleos poblacionales de La Laguna que podrían desaparecer, algunos barrios. Y además hay un debate abierto en esto del norte y el sur, que es el cierre del anillo insular. Si la justificación de la vía exterior es la desviación de parte del tráfico que viene del norte hacia la autopista del sur para que no pase por el área metropolitana y descongestionar en cierto modo el gran atasco que se genera en Padre Ancheta, si ese es el argumento, es un poco incompatible con el argumento del cierre del anillo insular. Es decir, que serían dos vías de gran potencia con un coste medioambiental importante que estarían ideadas y justificadas bajo el mismo argumento, es decir, la de digamos, canalizar ese tráfico que va del norte de la isla al sur. Por tanto, nosotros entendemos en estos momentos que habrá que poner sobre la mesa qué modelo de comunicación entre el norte y el sur queremos entre todos, o bien vía exterior, o bien el cierre del anillo insular, pero ambas cosas parecen un poco incompatibles, al menos desde el punto de vista nuestro, ¿no? ¿Lo ha visto usted? Bueno, yo creo que yo estoy a favor, obviamente, no podría ser distinto, ¿no? Yo creo que sí va a resolver un gran problema que tenemos en la isla de Tenerife, aunque desde el contexto de lo que es la municipalidad se ve de otra manera. Pero creo que hay que buscar una solución al tema del hacer llegar o hacer posible que los vecinos del norte de la isla de Tenerife tengan la posibilidad de trasladarse al sur a trabajar y viceversa. Y un pueblo desarrollado es un pueblo bien comunicado. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. A lo mejor no en el modelo. Wimar, en este aspecto, creo que es por lo que estamos apostando, por lo menos desde nuestro grupo de coalición y así como al que apoyamos ahora para que tenga la alcaldía, que es del Partido Popular, que sea la antesala económico-administrativa del sur de Tenerife. Y me voy a explicar un poco qué significa todo eso, ¿no? Va a ocurrir una cosa muy importante, que va a ser el tren del sur, en su momento lo veremos, y va a ocurrir que puede estar ubicado pues, en el Valle de Wimar. Y yo creo que Wimar tiene la suficientemente importancia como para capitalizar una descentralización de la administración. La administración, yo entiendo que en el futuro debe de estar más cerca del ciudadano, en cualquier lugar debe haber algo que le haga fácil al ciudadano acceder a ella. Creo que Wimar puede tener esa solución y en ese modelo de descentralización de la administración debe de caber otro modelo aparejado a ello, con el desarrollo económico, este tren del sur, en donde habrá que buscar, bajo mi punto de vista, una combinación entre el tráfico de personas y el tráfico de pasajeros, de mercancías. Y que Wimar pueda tener en algún lado del municipio quizás la posibilidad de un desarrollo logístico. A lo mejor
alguna tipología de industria blanda, que tenemos un polígono de Weimar allí todavía por poner en marcha en algunos aspectos, pero creo que podemos nosotros, en ese aspecto, en ese contexto que usted habla, ser el municipio que capitalice el tema de la antesala económica administrativa entre el norte de la isla de Tenerife y el sur de la isla de Tenerife. Estamos justo en el centro, ¿no? Cerca de Santa Cruz o cerca de La Laguna, cerca de Granadilla y cerca de las Américas. Y yo creo que eso va a ser una buena piedra de toque y una buena oportunidad para poder poner al municipio en el lugar que le corresponde, ¿no? En ese punto de proximidad que ustedes también detentan, no estoy hablando de la ley de grandes ciudades, porque es un fenómeno diferente, pero quizás sí podríamos hablar de una figura ecléctica, como podrían ser en cuanto al desarrollo de servicios, no en cuanto a la tipología jurídica, ¿no? Me refiero a las mancomunidades de servicios. ¿Se van a potenciar entre los municipios limítrofes las mancomunidades de servicios, tanto en lo que respecta a La Laguna como con lo que respecta a Weimar? Hombre, vamos a ver, nosotros entendemos que la puesta en funcionamiento de la mancomunidad del área metropolitana es fundamental, es vital para precisamente la prestación de unos servicios de calidad a los vecinos. No tiene mucho sentido, por ejemplo, que el municipio de Santa Cruz invierta y diseñe su política, por ejemplo, de transporte de espaldas al municipio de La Laguna, porque hay barrios de Santa Cruz y de La Laguna que no se sabe muy bien dónde está el límite geográfico. Es decir, nosotros nos hemos topado con situaciones, y no son exageraciones, de personas en estas zonas del municipio que tienen su casa, la mitad dentro del municipio de La Laguna y la otra mitad dentro del municipio de Santa Cruz. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que dos administraciones de la importancia de estos dos municipios gestionen y diseñen los servicios de los ciudadanos de espaldas. No tiene ninguna explicación. Es una paradoja, es decir, La Laguna, por ejemplo, que no tiene servicio metropolitano de transporte, una de las cuestiones por las que viene obligada además a través de la ley de base del régimen local por el número de sus habitantes, después de 25 años de democracia no tiene servicio de transporte urbano, ¿no? Pero lo paradójico de todo este asunto es que hay barrios de La Laguna mejor comunicados con Santa Cruz y con otras partes de la isla que con su propio municipio, ¿no? ¿Esto qué pone de manifiesto? Pone de manifiesto que el área metropolitana, la puesta en marcha de la mancomunidad de servicios por parte de la área metropolitana es fundamental. Hay una falta de voluntad política. Se lleva hablando del área metropolitana Santa Cruz de La Laguna pues hace 12 o 13 años. Se han reunido en varias ocasiones los alcaldes de estos municipios, pero debo entender que existe una falta de voluntad, principalmente por parte de los dos principales municipios de esta área metropolitana, que son Santa Cruz de La Laguna, porque Tegueste y El Rosario, que formarían parte de esta área metropolitana, pues son, digamos, por mucho impulso político que le quieran dar, si Santa Cruz de La Laguna, que son además alcaldes del mismo partido, no se ponen manos a la obra, difícilmente se va a poder arrancar, ¿no? ¿Y en el caso del Valle de Weimar? El Valle de Weimar tiene ahora una buena piedra de toque para llegar a un acuerdo o bien con una mancomunidad o bien con un consorcio o con algún ente que acapare la gestión del polígono industrial de Weimar. El polígono industrial de Weimar es un polígono que viene distribuido entre los municipios de Weimar, Candelaria y Arafo, y en este momento, a día de hoy, la discusión es la fórmula que los ayuntamientos van a recibir ese polígono, cómo se va a gestionar y los servicios que le vamos a poner. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Gustavo. Creo que la mancomunidad o la unión de los servicios entre ambos municipios es fundamental. Ahora bien, el problema es llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica es un problema a veces, te lo digo porque yo a veces he estado en reuniones y es quizás a veces difícil por los pesos y los criterios políticos que se quiere seguir en esa mancomunidad. O por esos puntos de encuentro que no llegan. A lo mejor desde Weimar entendemos una cosa, desde Arafo se entiende otra, desde Candelaria otra, y es difícil consensuar esos aspectos, pero obviamente ahorras dinero, claro, es fundamental, ahorras tiempo y aglutinas un montón de servicios y los centralizas y un poco pues le das un mayor dinamismo. Pero por lo menos a día de hoy y lo que es el Valle de Weimar, y respecto a esto todavía está un poco verde. Y ya te digo, yo creo que los problemas son unos problemas de buscar el criterio político, si por población, si por número, que no sabemos todavía qué vamos a poner encima de la mesa para empezar a hablar de una mancomunidad o de un consorcio, ¿no? No, pero hay modelos que funcionan y que se pueden copiar, porque todo está inventado.
y que además tiene los mismos problemas que tenemos aquí de, digamos, de luchas, vamos a decir, de equilibrios, ¿no? Por ejemplo, la mancomunidad de la Bahía de Cádiz funciona bastante bien. Hay municipios como Cádiz, como Puerto de Santa María, tiene una serie de municipios que conforman la Bahía de Cádiz. Unos municipios gobierna el Partido Popular, otros municipios los gobierna el Partido Socialista, en coalición con Izquierda Unida, y evidentemente hay formas incluso diferentes de entender la prestación de los servicios, pero para eso están los políticos, ¿no? Para sentarse, llegar a acuerdos y poderle prestar un mejor servicio a los vecinos, que yo creo que coincido plenamente contigo, ¿no? Pero yo creo que es complicado, nadie ha dicho que sea fácil, pero desde luego no es imposible, no debemos tirar la toalla, ¿no? Si yo no las he interpretado mal, hay dos posiciones. En un caso hablan de criterios de índole político, en otros hablan de criterios de índole técnico. Los posibles núcleos, es decir, ¿qué prima más? ¿La fórmula técnica o la solución técnica y adecuada en atención a ese interés general que se ve favorecido, o el criterio ideológico y político en un sitio de auténtica zozobra como es nuestro archipiélago en el ámbito de la política municipal? Ya hablaremos luego en la autonómica. Bueno, yo puedo hablar del caso de la área metropolitana, ¿no? Lo curioso es que Santa Cruz, por ejemplo, Coalición Canaria gobierna pues desde que llegó la democracia a este país, a los municipios, quiero decir, de las primeras elecciones municipales. No, ya y gobernaba la UCD. Y posteriormente no sí, ¿no? Y después ATI, ¿no? Que fue la heredera de la UCD, Manuel Hermoso, pues continuó en La Laguna desde el año 1987. Tegueste, el otro municipio del área metropolitana, 87. está desde el año 87 también en manos de Coalición Canaria. Es decir, el Rosario es el único municipio que gobierna un alcalde del Partido Socialista, que es don Macario Benítez. Lo curioso es que siendo tres fuerzas, o sea, habiendo tres ayuntamientos del mismo color, no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo. Supongo que no será culpa de Macario, ¿no? Ni mucho menos, que además tiene muchísimo interés en mancomunar servicios. Yo creo que el tema de la área metropolitana hay una complejidad que está por encima incluso de los partidos, es el concepto. Creo que a lo mejor en eso podemos coincidir un poco con lo que hablábamos antes de Weimar, y es que la realidad de Santa Cruz de la Laguna es una realidad que choca mucho, es decir, somos dos municipios, por lo menos La Laguna, muy, digamos, muy suyo, y ahí hay unos recelos, pero yo creo que eso tiene que vencerse, máxime cuando hay un partido, como es en este caso Coalición Canaria, que ha llegado incluso en el año 1987 a proponer la fusión de los dos municipios. No tiene ningún sentido que un partido que propone la fusión de Santa Cruz de la Laguna, algo que es, digamos, lo más complicado, no haya sido capaz de poner en marcha algo más simple, que quizás pudiera ser incluso un paso intermedio, que yo no lo quiero decir, que no comparto lo de la fusión, pero que podría serlo, pero digo que no hayan sido capaces, proponiendo la fusión, de poner en marcha el área metropolitana. No parece muy explicable, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso del Valle, donde vengo, el color político de cada uno de los ayuntamientos ha sido bien distinto en los últimos 20 años. Si bien en Weimar ha tenido un color más estable desde el punto de vista político, que ha gobernado casi siempre, por decir siempre, excepto en los últimos 3 años que ahora, y una época que hubo en el año 95 al 99 o al 96-99, que gobernó también el Partido Popular, ha sido siempre socialista. Candelaria lleva también color socialista, y Arafo, bueno, pues sí, ha estado en varios sitios siendo la misma persona la que lleva. Pero bueno, al final lo que tenemos que llegar es a un consenso entre todos. Yo creo que es muy complejo, o sea, es una complejidad tal que al poner criterios encima de una mesa, donde cada municipio tiene que... nadie quiere perder o nadie quiere ganar, es difícil, ¿no? Y yo creo que son lícitos también, y creo que cada uno lo ve desde el punto de vista de que conoce su realidad. La realidad de Santa Cruz Laguna es distinta. O sea, el área metropolitana, bajo mi punto de vista, tiene otro toque y otra forma de entender las cosas, ¿no? Y yo creo que lo que dijiste anteriormente es muy cierto. Hay barrios que coinciden en un sitio o en otro, que son de La Laguna o Santa Cruz, simplemente porque la raya los marca o no en un planeamiento. En el caso de Weimar, están un poquito más apartados, o sea, no apartados, o sea, la raya no coincide en un barrio o en otro, en muchos sitios, sino a lo mejor en un sitio solo, que es Weimar Arafo, ¿no? Y Candelaria le pasa lo mismo con Arafo, ¿no? Pero no sé, yo creo que habrá que buscar un punto de encuentro y empezar por algo, por un servicio determinado, la limpieza. Correcto. Ver cómo funciona e ir avanzando. Empleo. Bomberos. En fin, bueno, producto de no tener esa mancomunidad, nacen los consorcios de bomberos y por otro lado los bomberos voluntarios. O
sea, y después los bomberos voluntarios están en una posición, los profesionales están en otra, y ahí siempre hay ciertas... Y todos en aras en mejorar lo que es la sociedad, porque al final ellos están, los voluntarios y los profesionales, en echarnos una mano a los que no entendemos nada para apagar un fuego, por ejemplo, ¿no? Y ya tenemos ese recelo. Es muy complejo, ¿no? ¿No les parece a ustedes, con la experiencia que tienen ustedes mucho más que yo de la política, porque ustedes son unos políticos versados, otros, por ejemplo, no lo somos, ¿no les parece a ustedes que se está llevando demasiado, sobre todo en el ámbito municipal, la vida municipal a los juzgados? ¿No se está politizando demasiado, judicializando la vida política? Y ahí no es el camino ni la respuesta. ¿Quién quiere empezar de los dos? Judicializando. Sí. ¿Puedes definir un poco qué Hombre, que no resuelves el problema en el pleno o en la sesión y entonces terminas metiendo la típica querella. Ya. Sí, si quieres... Sí, yo lo he entendido. Como tú quieras, Gustavo. Bueno, yo es que además me ha tocado tener que llevar... Ah, no lo sabía. Sí, me ha tocado tener que llevar varias veces asuntos judiciales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna. Vamos a ver, aquí está una cuestión: ¿quién judicializa la política? ¿La oposición, que termina llevando un asunto a los tribunales porque tienen la creencia de que se ha cometido una ilegalidad? ¿O el gobierno, que comete la ilegalidad, que se salta los informes técnicos de intervención de Secretaría a la torera, saca un asunto adelante con visos de ilegalidad y que prefiere, bueno, pues la oposición ya me llevará a los tribunales, la sentencia saldrá dentro de 2 o 3 años, cuando la sentencia salga de esto no se acuerda nadie, dura 2 días a los medios de comunicación, pero yo he conseguido lo que quería? Entonces, cuando hablamos de judicializar la vida política, como lo he vivido en primera persona, yo no estoy tan de acuerdo con que sea la oposición, porque normalmente quien va a los tribunales es la oposición, que es quien no gobierna y quien no toma los actos, quien no realiza los actos administrativos ni toma los acuerdos. Bueno, pues yo creo que quien judicializa la política realmente, por lo menos en el caso de La Laguna, que es al que me puedo referir, es el gobierno municipal. Nosotros hemos llevado a los tribunales, desde que yo soy concejal en el año 1999, al gobierno municipal en al menos 10 ocasiones. En las 10 nos han dado la razón. Nos lo hemos pensado en más de una, en la que no veíamos las cosas claras. Y ahí están esas sentencias judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La cuestión es, la labor de oposición termina denunciando un asunto a los medios de comunicación, en el Pleno, o tiene que cumplir la oposición, digamos, una función de... Porque no está solo la oposición, puede estar legitimada además para poder demandar un asunto a los tribunales, porque ha votado, por ejemplo, en contra en un Pleno. Y la ley, bueno, usted lo sabrá casi mejor que yo, la ley contenciosa administrativa pues le da legitimación, por ejemplo, en determinados acuerdos, no a cualquier ciudadano, hay que demostrar un interés legítimo. Un ciudadano cualquiera no puede demandar un acuerdo plenario si no se ve afectado personalmente por ese acuerdo plenario. La oposición sí lo puede hacer, porque viene contemplado así en la ley, siempre y cuando haya votado en contra en el Pleno. Entonces, ¿la función de oposición termina votando en el Pleno? Hombre, en algunos casos puede ser que sí, no debe abusarse, porque los tribunales también tienen bastante trabajo como para estarse ocupando de la cosa de los políticos, pero hay asuntos en los que sí es verdad que cuando la ilegalidad es tan, digamos, burda, pues hay veces que es conveniente llevar a los tribunales, sobre todo porque cuando se produce la sentencia, aunque se produzca 3 o 4 años después, muchas veces establece un criterio. Le viene incluso bien a los funcionarios de la administración, que cuando le va el político de turno a decirle que vuelva a hacer, por ejemplo, una cierta fraude de ley con un contrato menor, el funcionario dice: no, mire, es que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dice que esto yo no lo puedo hacer. Entonces yo creo que hay una parte importante de este asunto. Desgraciadamente, bueno, pues a veces se abusa. No creo que sea el caso de La Laguna, ¿no? Vamos a interrumpir porque nos tenemos que ir y luego ya contestará usted el tema, que creo, para que tengan la posibilidad de equilibrio. Hacemos una pequeña interrupción y estamos con ustedes dentro de unos breves segundos. De nuevo estamos en la segunda parte del programa y me gustaría, señores telespectadores, que se dirigieran ustedes a nuestro correo electrónico, que es el que aparece en pantalla, debate3@canal8 con número tv.com, exponiéndonos el tema que tengan ustedes por conveniente o la pregunta que quieran ustedes formular, que si sabremos se la contestaremos y si no, nos la estudiaremos.
Y le digo al teniente alcalde de Güímar el tema que queda pendiente, que estábamos hablando de la posible judicialización de la vida política. Bueno, en Güímar la labor de oposición siempre, yo he tenido la suerte pues de estar en el gobierno desde el año 99, una vez en el año 90 gobernamos, Coalición Canaria gobernó con el Partido Socialista del 99 al 2003 y ahora pues apoyamos al Partido Popular desde el 2003 al 2007. La labor de oposición siempre digo que es importante y la judicialización, hombre, si hay temas que hay que llevarlo porque no queda más remedio, pues que se haga, porque la transparencia en política debe de ser lo primero. Eso es mi opinión al respecto. Lo que pasa es que lo que tenemos que distinguir son los temas de oposición, por despotricar, por dejar mal al político, por mofarse de un error para que el error de esa persona sea el tanto tuyo, porque al final, cuando estás en política y haces una labor de oposición, esa oposición debe decir, bien, usted lo está haciendo mal, pero yo lo haría de esta manera. Ahora, decir que sistemáticamente se hace todo mal y que todo no funciona y que todo es un caos, bajo mi punto de vista es decirle a los ciudadanos que han votado a esas personas que están gobernando que no sirven para nada. Entonces, debe de ser una labor de oposición sana, constructiva, porque ya la gente no quiere del político enfrentamientos. Nosotros en la vida política municipal, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, en el Gobierno de Nación, la gente nos pone para resolver sus problemas. Si nos ve a nosotros con problemas entre nosotros, pues quizás no damos un buen ejemplo. Por lo tanto, creo que la oposición debe de estar, y es importante porque creo que ayuda a mejorar el grupo de gobierno, porque te hace ser más perfeccionista, porque te hace ser mejor, porque aprendes un montón y porque quizás a veces, y se emplean palabras, a veces algún varicacillo no es malo. Y uno aprende a lo mejor muchas veces uno se equivoca y no pasa nada por decirlo, te equivocas porque somos humanos. Yo siempre estoy de opinión que el que trabaja tiene derecho a equivocarse y el que no trabaja pues no se podrá equivocar nunca. Pero diferenciar lo que es la propuesta, el trabajo, la acción de oposición de el acoso y derribo a una persona sistemáticamente pues por cualquier cosa que haga sin necesidad de ningún argumento, porque es él nada más. Yo creo que eso habría que distinguirlo y eso cada vez la ciudadanía y la persona que está en el debate político lo rechaza más. Quiere propuestas, cosas nuevas y cosas distintas, que creo que para eso es una labor de oposición. Yo les voy a hacer una pregunta porque la he hecho a diversos políticos que han venido de diversas instituciones. Me refiero al tema de la reforma del Estatuto de Canarias, los parlamentarios de su competencia, etcétera. Pero mi pregunta va a ser muy concreta. ¿Son ustedes partidarios de que existan las listas abiertas, si no se puede en las elecciones de todas las instituciones, al menos en el ámbito municipal? Te voy a contestar mi opinión personal. Sí. Es que ahora mismo tenemos un sistema que tiene lo malo del sistema cerrado y el sistema abierto. Tenemos lo malo del sistema cerrado en cuanto que no puedes elegir de la lista a un concejal o a dos de los que a ti te gusten, y tenemos lo malo del sistema abierto, que es el hecho de que una vez has obtenido el acta de concejal, te la quedas para ti hasta que acaba la legislatura, como si hubieras sido elegido por lista abierta, ¿no? Una cuestión totalmente absurda. Si la lista es cerrada, el acta de concejal debería pertenecer al partido al que te has presentado. Por eso se acabaría con el transfugismo de esta manera, ¿no? Yo soy partidario no solo de que haya listas abiertas, soy partidario además de que al alcalde se le elija por elección directa. Yo creo que estabas hablando el compañero de Güímar antes del rechazo que le supone a los ciudadanos la agresividad muchas veces en los políticos. Hay otra cosa que también genera mucho rechazo y que genera abstención, y es el hecho de que la gente deposita su voto y al final el alcalde termina siendo pues un señor que se ha presentado y ha tenido 500 votos o 600 votos, frente a otro que ha tenido 5 o 6.000 votos. Entonces eso hace que la gente se aleje cada vez más de las urnas. Por tanto, yo creo que una de las cuestiones, no solo la lista abierta, de la que soy plenamente partidario, en todas las instituciones en las que se pueda implantar, sino más en el caso de los ayuntamientos, de la elección directa, que la gente elija directamente a su alcalde, porque será, digamos, mucho más representativo y hará que los ciudadanos se identifiquen más con la elección, que al final el alcalde, como en estos momentos, lo elijan los concejales y
hayan pactos, hayan cambios de tal. Esto lo que está haciendo es que hay un cierto, digamos, desencanto entre los electores y los votantes digamos, y los políticos. Esto además pasa en todos los partidos. Yo no quiero decir que esto es una cuestión generalizada. Yo creo que deberíamos reflexionar sobre ello y ir a un modelo lista abierta, como tú has dicho, y además elección directa del alcalde, ¿no? Me parece fundamental. Bueno, yo no creo que el sistema sea tan malo el que tenemos ahora, sobre todo en el caso en el ámbito municipal. La persona que pone el voto en el ámbito municipal no lo pone porque seas de coalición del PSOE, del PP o de otro partido, pues, sino porque te conoce, básicamente. A lo mejor al Cabildo o al Gobierno de Canarias los electores votamos a las siglas porque es más lejano a aquella persona, porque está en otro ámbito de la política. Ahora bien, en cierto modo, cuando nos presentamos a unas elecciones y la gente pone el voto porque confía en una persona, en una lista, al final están votando a su alcalde. Lo que pasa es que no es menos cierto que el alcalde es elegido por los concejales en el pleno. Y yo creo que es un sistema que por lo menos desde mi punto de vista a lo mejor no es el más perfecto, pero sí creo que es el que vamos a ver, es que es difícil. En un gallinero, si pones 2 gallos, se pelean y queda uno. Y en un ayuntamiento hacer una lista abierta con, no lo sé, si los diferentes líderes políticos podrán, de cada uno de sus ámbitos de las elecciones, podrán 3, 2, tener unas responsabilidades en donde se han presentado por un alcalde, ¿no? Quizás también van en el ego de la persona. Y yo soy de la opinión del compañero Laguna, y es que el acta, o por lo menos el acta de concejal, debe de ser del partido. Y en eso sí estoy de acuerdo contigo. Evitaríamos el transfugismo y que al final eso sí es verdad que castiga a la política, ¿no? El otro día tuve la oportunidad, una anécdota, ¿no? Sí, perfecto. De ir a Gran Canaria, y ahora están en obras por la zona de allí principal, por Tomás Morales, por ahí. Y cogí un taxi. Entonces me tocó una señora que era taxista, y entonces yo llevaba en mi carpeta, ponía Ayuntamiento de Weimar, porque yo venía a una reunión de GESPLAN con el tema del plan general. Y detrás venía conmigo un compañero. Entonces la señora posiblemente vio que yo llevaba algo municipal o algún aspecto, y me dijo, no, es que todos los políticos son iguales. Mira cómo tenemos el tráfico, estamos levantando la ciudad, mira los atascos que hay, y usted me dice que quiere llegar al puerto de Las Palmas, que quiere coger el jet foil para que vaya para Tenerife. Y bueno, yo le contesté, digo, pues para poder tener algo bueno hay que sacrificarse un poquito, ¿no? No, porque los políticos son tal, son cual, palabras que no venían al caso. Entonces yo le dije a ella, digo, usted, señora, ha cogido algún fontanero, lo ha llevado a su casa y le ha hecho algún trabajo mal hecho, y por eso todos los fontaneros son malos. Si usted ahora, en vez de llamarme al puerto, me da 3 vueltas por Las Palmas porque piensa que yo no conozco esto, y en vez de cobrarme 10 euros me cobra 25 euros, yo tengo que decir que todos los taxistas son malos. Que me he tropezado con uno. La mujer no supo qué decir. Al final me dijo bueno, es que, pues señora, y eso creo que es lo que hace que da pie a que estas cosas de cambios, de pactos, de tal, a la gente lo rechaza un poco y lo pone en contra de lo que es el sistema político o la clase política, ¿no? A lo mejor por uno, pues pagamos muchísimos que estamos en política y que trabajamos día a día para que esto funcione. Sí, que yo creo que hay políticos que son vocacionales y políticos profesionales. Yo creo que el político debe ser vocacional, no profesional. Entonces, un segundo punto sería con respecto al cabildo. No voy a hablar aquí de lista abierta, sino voy a hablar de un sistema diferente. ¿No deberían de ser los consejeros al cabildo representantes realmente de las comarcas? Hombre, planteas una cuestión interesante, ¿no? Un poco que el cabildo deje de ser ese, digamos, padre de los ayuntamientos, ese ayuntamiento, digamos, grande para la isla, que se convierta realmente en una especie de cámara representativa de las comarcas. Me parece una idea interesante. Incluso yo creo que sería bueno porque coordinaría muy bien lo que son algunas competencias entre ayuntamientos de esas comarcas con las áreas de gobierno del propio cabildo, ¿no? Un poco como si fueran los concejales de comarca o de zona
en los ayuntamientos trasladado al Cabildo Insular. Me parece una idea interesante que apuntas y que creo que además sería beneficiosa para la gestión, ¿no? Hombre, yo en ese aspecto te diría que más que podría ser interesante, yo lo que sí propondría es que hubiese un equilibrio en la lista, ¿no? Y que cada territorio, la Isla Baja, la zona metropolitana, el sureste de Tenerife, el sur de Tenerife, tenga representación en esa lista y que puedan estar en los órganos de decisión del propio Cabildo, en la Junta Local, en la Comisión de Gobierno, como ahora ha cambiado el nombre, ¿no? Porque yo creo que al final es lo que se debe propiciar, un equilibrio territorial, ¿no? Dentro de la isla, ¿no? Y después creo que el Cabildo, a mi modo de ver, es una máquina que funciona con un montón de gente y funciona bien. Hombre, se equivocarán como nos equivocamos todos, pero está funcionando bien y creo que es el impulsor de cada una de las islas, ¿no? Yo creo que más que eso, que podría ser interesante y que sería un análisis más profundo, yo les pediría a los que tienen la posibilidad de hacer esas listas electorales que hubiera un equilibrio territorial dentro de la propia lista y dentro de la propia isla, ¿no? En donde haya alguien que pueda decir en un momento determinado que conoce la comarca, conoce la zona, que pueda decir esto funciona así, ¿no? Volvamos de nuevo a la política municipal y el planteamiento sería, ustedes tienen un punto en común, ambos, y es que tienen en sus municipios pues lo que está ocurriendo, por desgracia en Canarias, que parece que es el aspecto fenomenológico puntual, ahora yo espero que sea un brote, que son los centros de menores, sobre todo los centros judiciales de menores. Ha habido otros ayuntamientos que han dicho, si se van de mi municipio, que no retornen. ¿Cómo lo enfocan este problema? Porque realmente es un problema desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista de la seguridad, incluso desde la perspectiva de las propias arcas municipales, porque van a tenerlo que afrontar. Hombre, yo creo en este caso, efectivamente tenemos un punto en común. Güímar y La Laguna han sido dos municipios, en este caso, solidarios, ¿no? Que han acogido en sí, dentro de su término municipal, unas instalaciones que siempre generan cierta polémica y que, bueno, todos preferirían no tenerlas en su municipio, desgraciadamente. Sin embargo, Güímar y La Laguna, pues los ciudadanos de La Laguna y de Güímar pues, han sido solidarios y han aceptado tener dentro de su término municipal estas instalaciones. A mí, de todo lo que ha venido pasando durante todo este tiempo, aparte yo creo que además está aceptado, ¿no?, el fracaso rotundo del Gobierno de Canarias a la hora de gestionar este problema. Ha habido un cambio ahora en la consejería responsable del área, esperemos que sea para bien. Hay una cuestión que a mí me llama la atención y que tengo que decirla porque si no podría reventar, ¿no? Y es cómo es posible que una joven que está en una institución pública bajo el amparo de la administración pueda fallecer en un centro público. Desgraciadamente el hecho tan trágico que hemos tenido que vivir en esta isla, pero me llama sobre todo la atención cómo la ciudadanía, la sociedad de Canarias, parece ver este problema como si estuviera sucediendo a 5.000 kilómetros de distancia. Es algo que está sucediendo al lado de nuestra casa, ¿no? ¿Qué está pasando en esta sociedad canaria, en esta sociedad de Tenerife, que estamos viviendo una etapa, digamos, de crecimiento económico, de un cierto bienestar, ¿no?, aunque hay bolsas de marginalidad y de desigualdad social muy importantes? ¿Qué está pasando en nuestras conciencias para que veamos un problema como este y que cuando leamos el periódico parece que es un hecho que ha sucedido en un país en vías de desarrollo, ¿no? Yo creo que la sociedad en sí misma debe ser muy autocrítica, no ya los políticos y los que están al frente de las administraciones, que también, y ahí podemos hacer crítica política y se puede hablar, ¿no? Pero yo creo que tenemos que, como ciudadanos, hacer una autocrítica fuerte, ¿no? No podemos mirar para otro lado y pensar que esto es un problema que ha pasado a 5.000 kilómetros de distancia de nuestra casa, ¿no? Ha sucedido al lado, a pocos kilómetros, ¿no? Y creo que es hora de que reflexionemos entre todos como sociedad de qué queremos hacer y qué sociedad queremos, ¿no? Sí, nosotros, como bien dices, tenemos un centro que es el Centro Hierbabuena en Güímar. Yo creo que todo hay que hacer un poco ver el origen. El Gobierno de España en su momento establece una ley de protección del menor
que dice que le va a transferir la competencia a los gobiernos autónomos, de hecho lo hace, pero no le mete la financiación necesaria, como todo en esta vida, ¿no? O sea, te doy la competencia, pero no te doy el dinero necesario para que tú mantengas esa competencia. A partir de ahí se genera una serie de cúmulos de despropósitos. Esos centros vienen siendo gestionados por ONG o por empresas o por gente que, bueno, que tienen cierta preparación, pero que no llega a calar dentro de lo que es el propio centro. El caso de Weimar, que yo lo conozco porque tuve la oportunidad de estar como concejal de Asuntos Sociales en el año 99, el centro no reúne las condiciones para tener a los chicos allí. Y después yo creo que más que un centro, más que una cárcel, más que un centro privativo de libertad, debe de haber una política encaminada a que esas personas puedan tener un taller de carpintería, que aprendan a un oficio, que les demos la oportunidad de caminar en ese sentido, porque yo creo que esos chicos lo que necesitan es un poco de cariño, que muchos de ellos no lo tienen, pues, o cometen un disparate en su día y lo están pagando, lo metemos en un centro, bien, están ahí. Y creo que la política que se debería seguir, amén de mejorar esas instalaciones, amén de buscar la profesionalización de esas personas que están al frente de ellos, porque no son niños o chicos que están en ese sitio por algo, no porque por otra cosa. Entonces, hay que buscar esa profesionalización y darle la oportunidad a esta gente de más escuelas taller, más casas de oficios, meterlos, reinsertarlos en la sociedad, y que a lo mejor de cada 100 podemos meter 10, 15 o 20, siempre es un éxito, ¿no? Y después creo que ahora mismo, con el nuevo cambio de gobierno, he leído ayer en el periódico, que van a favorecer el intercambio de las familias, o que van a favorecer que las familias se desplacen a estos centros. Creo que también es importante que el chico se sienta, o que tenga la posibilidad de ver a la familia, y que se sienta integrado por lo menos de ese centro, y buscar fórmulas que permitan que ellos puedan vivir un poco mejor dentro de ese centro y que cumplan con lo que tengan que cumplir, ¿no? Yo sí quiero decir que evidentemente los propios padres de la menor encontraban una especie de situación de no apoyo social en algún momento, eso es absolutamente cierto. Lo sé por razones que no vienen al caso. Planteándonos otro punto de vista que también ha salido durante el debate, es el problema del tráfico. Pero el tráfico en su doble dimensión, no el tráfico del vehículo pequeño del que quiere ir a comprar, sino incluso el tráfico rodado pesado, que ustedes en sus municipios tienen que soportar. ¿Qué posibles soluciones alternativas tienen pensado? Hombre, creo que el caso de Weimar casi lo vive más en sus carnes que el de La Laguna, ¿no? Sí, Weimar, como te dije hace un rato, se extrae el 80% del árido de la isla, no solamente por su cantidad, sino por su calidad. Hay estudios que se dedican a ver la composición del árido y hablan de un árido exquisito, como si fuera oro molido, ¿no? Lo que no es menos cierto es que los camiones lo que nos han dejado durante los últimos 30 años son las aceras rotas, la gente sin dormir, las calles auténticamente destrozadas, un pueblo con poca tranquilidad, e incluso por donde ellos iban, que ahora van menos, casas estalladas, ¿no? ¿Qué hacemos con los camiones pesados? Pues mira, francamente es un tema bastante difícil de resolver. Lo que no es menos cierto es que tenemos las mismas carreteras y hay más coches y más camiones. Y yo no sé cuál es la solución, pero creo que debemos ir por apostar por un modelo de decir, potenciar el transporte público y potenciar y hacer una realidad ese tranvía que vamos a hacer entre La Laguna y Santa Cruz, y ese tren del sur, que nos aligere un poco de esa carga de vehículos durante todo el día. Y que va a ser difícil porque hay casas en que incluso pues, tienen hasta 3 coches, ¿no? Y 4 coches, que es increíble, ¿no? Y acostumbrarnos a utilizar ese vehículo. Y si algún día, creo que el canario o una persona normal lo que quiere es dejar el coche en la puerta del trabajo, dejar el coche en la puerta de donde va a arreglar el papel. Si somos capaces de darle esa oportunidad a esa persona, de que hay una parada cerca, de que sea puntual, de que sea sistemáticamente rápido, yo creo que nos iremos educando en este sentido
y en un futuro no muy lejano podremos tener arreglado, entre comillas, ese aspecto, ¿no? Pero es francamente difícil, a menos de que somos un territorio limitado por el agua, ¿no? Complejo. Bueno, pues ahora le voy a hacer una pregunta que a lo mejor tiene usted mayor protagonismo que él. ¿Qué pasa con las grandes superficies? ¿Más? ¿Menos? Ahí sí que tocaste. Bueno, vamos a ver, la laguna la verdad es que es un caso significativo, ¿no? La laguna tiene el parque comercial de grandes superficies más grande de España en cuanto a concentración de grandes superficies por habitante y en el mismo espacio, ¿no? Yo creo que, bueno, vivimos en un sistema de libre mercado, ¿no? Las grandes superficies pueden venir y establecerse en cualquier parte y eso no se puede evitar. ¿Qué puede hacer un ayuntamiento para, digamos, compensar el papel que juega el pequeño y mediano comercio, que es realmente el gran sacrificado por la masiva implantación de grandes superficies? Pues yo creo que muchas cosas, ¿no? En primer lugar, tendría que haber un equilibrio en cuanto a las, digamos, inversiones públicas que se hacen en los entornos de las zonas donde está concentrado el pequeño y mediano comercio, ¿no? Hay que ver el esfuerzo, digamos, presupuestario que se ha hecho, por ejemplo, en La Laguna en torno a ese parque comercial para mejorar las comunicaciones que se saturaron precisamente por la implantación de ese gran centro comercial, y cómo contrasta eso con la nula inversión pública en las zonas donde está concentrado el pequeño y mediano comercio, ¿no? Hablamos del centro de La Laguna, hablamos de la zona de Taco La Cuesta, la carretera general de La Cuesta, la avenida Los Manselles, hablamos de la zona de Tejina, Punta del Hidalgo. Hay otra cuestión muy importante que puede hacer un ayuntamiento, que es reorientar el equilibrio, por ejemplo, de los impuestos, ¿no? La Laguna tiene los impuestos más caros de Canarias y está entre las 35 ciudades más caras de España. Yo he visto comerciantes, con esto que hablábamos antes de que la acera de enfrente está en Santa Cruz y la otra en La Laguna, yo he visto comerciantes que tienen un comercio pues casi uno al lado del otro, y que ambos comercios son de él, y enseñarme dos recibos del mismo impuesto y ver cómo La Laguna paga prácticamente el doble, ¿no? Esas son cuestiones que puede hacer, aunque no pueda, digamos, impedir que se establezca una gran superficie, sí puede arbitrar políticas, digamos, tendentes a facilitar y a mejorar en ese papel de árbitro que tiene que jugar la administración local respecto digamos, a los flujos del mercado, ¿no? Pero hay una cuestión además, que es cumplir con la ley, ¿no? Bueno, si tenemos un ayuntamiento o un gobierno municipal que bordea la ley en ciertos casos para favorecer la implantación o la ampliación de una gran superficie, pues claramente ese papel de árbitro que tiene que jugar digamos, la administración, que es un papel en el que no debe haber, digamos, parcialidad en ninguna parte, pues se pierde, y entonces genera el correspondiente enfado y cabreo por parte del pequeño y mediano comercio, ¿no? Eso es así, y eso es una realidad que en La Laguna tenemos que vivir, teniendo en cuenta además que el sector del pequeño y mediano comercio es un sector que aglutina a una parte importante del empleo estable que se genera en el área metropolitana, que es uno de los sectores más importantes económicamente hablando del área metropolitana. El otro día tuve la oportunidad de compartir mesa con José Ángel Rodríguez Martín, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, que así lo decía, ¿no? Y bueno, yo creo que es de una miopía política importante no darse cuenta de eso, ¿no? Y de apostar por el pequeño y mediano comercio desde la administración. Ustedes en eso no tienen. No. Tienen casi grandes superficies, superficies tenemos que limitan a los 400 metros, ¿no? No, nosotros estamos en un sitio que afortunadamente de momento no. Sí ha habido iniciativa para acercarse, pero bueno, que no tenemos el suelo, el plan general no contempla una zona comercial de ese tipo. Pero bueno, ahí está el debate, ¿no? O sea, algunos pensarán que está bien que haya zonas comerciales, eso potencia, desarrolla el empleo, crece el municipio, se hacen buenas infraestructuras alrededor en ese entorno, entra dinero en las arcas municipales para desarrollar otros aspectos, y otros dicen que no, que bueno, que con lo que tenemos es mejor, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener claro, lo más importante es, por lo menos en donde yo vivo, es que nuestras señas de identidad deben de siempre permanecer en ese sentido. O sea, lo nuestro lo primero, en el sentido de que el comerciante de ahí tiene que estar bien apoyado,
e incluso si algún día viniese alguien que no ha venido, sino preguntando dónde está el suelo, a lo mejor habría que buscar fórmulas en decir que los comerciales que están ahí es para la gente de Weimar. Bueno, a lo mejor es un poco fuerte lo que te digo, pero yo lo siento así. A lo mejor la gente de Weimar necesita que tengamos en algún lugar un centro comercial y que se ha gestionado esos salones, esas peluquerías, esas cafeterías, esas verdulerías, pues sean de ellos. Y también al margen que haya una superficie comercial que capitalice todo ese mercado. Bueno, habría que pensarlo, ¿no? Pero bueno, de momento nosotros no tenemos suelo para eso. Y una pregunta que sí creo que les ha afectado. ¿Están soportando ambos municipios el problema de la inmigración? Claramente. Yo creo que además los grandes, digamos, la administración que más está directamente viéndose afectada por el tema de la inmigración, yo creo que son los ayuntamientos de cualquier tipo y de cualquier, digamos, color político, ¿no? Porque al final muchas de las prestaciones de servicios sociales los está supliendo culos no llegan otras administraciones, en este caso Cabildo o Gobierno de Canarias, la están supliendo los ayuntamientos y está provocando además un problema importante a los ayuntamientos, que es que están con el mismo presupuesto que tienen pensado para una población determinada, tener que atender a una serie de personas que sean, digamos, a las que hay que atender porque están en un estado de necesidad, incluso más preocupante del que están gente que vive en el municipio, que está empadronada allí. Yo creo que esto como decía antes Mederos, esto se arregla con financiación, es decir, si son los ayuntamientos los que están en primera línea de batalla, si me permiten la expresión, prestándoles un servicio social a un colectivo de ciudadanos que están aquí y que hay que atender, lo que no puede ser es que otras administraciones de Estado miren para otro lado. Eso tiene que estar correspondido con financiación. Y el Cabildo Insular de Tenerife, por ejemplo, que maneja un presupuesto importante en asuntos sociales, o el Gobierno de Canarias, debe empezar a plantearse transferir fondos a los municipios, a los ayuntamientos, para poder gestionar esta realidad, porque al final se va a producir algo que ya se está empezando a producir y que es muy preocupante. Y es digamos, un cierto recelo de algunos habitantes frente a los inmigrantes. Esto lo está potenciando y es peligroso. Pues claro, si va un ciudadano a pedir una prestación social, ve que no se la dan, porque el ayuntamiento está desviando fondos sociales a atender a inmigrantes, eso va a generar digamos, es un foco de conflictos, ¿no? Y eso hay que atajarlo lo antes posible, porque estamos jugando con fuego, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Yo lo que pasa es que le añadiría a lo que dice Gustavo, a un mayor control de puertos y aeropuertos, y yo no hablo de la patera que viene, sí, porque al final están identificados, sabemos quiénes son, y son personas que vienen un poco a buscar una vida mejor y que Canarias les sirve de plataforma. Aquellos que vienen, que los ayuntamientos, decías antes, ¿no? Yo lo definiría un poco más. Somos la infantería de marina de la política, o sea, a nosotros hay un problema en un colegio, van al ayuntamiento. Hay un problema de saneamiento, van al ayuntamiento. Hay un problema de sanidad, que el centro de salud no les atendió bien, van al ayuntamiento. Y estamos asumiendo y resolviendo asuntos que no nos corresponden, este es uno. Y es verdad, y hay gente que ya en la cola de la sanidad se ve una persona de distinto color o de distinta forma de vestir y se molesta porque entiende porque está primero que yo. Y eso ya ha ocurrido y sé que hay brotes de ese tipo. Ahora bien, creo que hay que pedirle no solo al Cabildo que ponga más dinero, que lo puede hacer, y al Gobierno de Canarias, pero también hay que pedirle al Gobierno de España que ponga los medios oportunos en ese control de los puertos y los aeropuertos, que entran con un pasaporte de turista, se quedan aquí y no sabemos dónde están. Y a veces nos encontramos en un piso 20 personas empadronadas. Empezamos a mirar y nos quedamos, pero bueno, ¿y esto qué? Señores, yo no quería sacrificar a la administración local, porque ahí empecé profesionalmente, pero son siempre la sufrida infantería. El tiempo ha terminado, el tiempo es muy corto en televisión. Yo les quiero agradecer su presencia en el programa. Espero poder contar con ustedes en otros programas. Don Gustavo, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Francisco, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme al programa. Y señores telespectadores, me despido hasta la próxima semana. Gracias por su atención.